cuando yo estaba en embarazo, pues yo tenía una relación con él, con el papá de mi hija, pues muy tóxica, tormentosa, violenta, agresiones verbales que me aguanté mucho por amor, por creer que una familia de papá, mamá e hijo era lo que estaba bien, lo que yo tenía que cuidar, pasara lo que pasara. Bueno, y yo me acuerdo que cuando yo salí de ese retiro espiritual, yo tenía 5 meses de embarazo, ¿te imaginas? Bueno, este es mi momento para yo hacer que Diosito cumpla mi milagro de transformar a este hombre y que todo vuelva y que todo sea maravilloso, la familia que yo quiero, la familia que mi hija necesita, la que merece, ¿cierto? Hola, bienvenidos a otro episodio de Desde el Alma Podcast. Yo soy Dani. Yo soy Aleja. Y este es un espacio en el que conversamos sobre fe consciente, sanidad emocional y crecimiento espiritual, pero siempre de la mano de Dios. Y bueno, la verdad es que estamos súper felices de estar acá otra vez con ustedes, de compartir un episodio más. Digamos que este es un episodio muy importante para nosotras porque siento que le puede aportar mucho valor a muchas personas. Así que bueno, la verdad. Y que sé que muchas personas hemos pasado por ahí. Sí, yo creo que no todas. Todas, en esa vida todas hemos pasado por ese momento en que nos preguntamos ¿por qué Dios permite procesos difíciles? Permite procesos difíciles. De eso vamos a hablar en el episodio de hoy. No, pues nada, o sea, vamos a evaluarnos un poquito y es que yo sé que muchas personas, incluyéndonos, que cuando nosotros pasamos por un proceso difícil, o sea, algo que le estamos pidiendo con todo el alma y con todo el corazón a Dios y Dios como que no nos oye y nosotros oramos con mucha fe y lloramos y pedimos y mejor dicho, estamos súper entregados a ese milagro que estamos pidiendo y simplemente Dios. Silencio total, no encontramos una respuesta, no escuchamos, no vemos. Dios nos olvidó, nos preguntamos, ¿será que lo estamos haciendo mal? ¿Estoy orando mal? ¿No estoy orando lo suficiente? ¿No estoy leyendo la Biblia? O sea, a pesar de que estamos haciendo todo como para que Dios nos cumpla eso que queremos. Y estamos obedeciendo a su palabra, estamos actuando bien. Exacto. ¿Qué pasa? Estamos haciendo pues como lo necesario, digamos que tomando acción para que se nos cumpla lo que estamos pidiendo y aún así parece como si el cielo no fuéramos escuchados. Sí, o sea, nada, o sea, no pasa nada, no sentimos que Dios esté obrando en absolutamente nada en nuestra vida, entonces nos preguntamos qué pasa, porque ¿por qué nos está permitiendo tanto vivir silencio? eso? O exacto, porque estamos como con ese dolor, sabiendo que estoy haciendo todo lo que debo hacer, porque estoy sufriendo, porque estoy llorando, porque estoy pasando por este duelo, de pronto un familiar enfermo, de pronto un trabajo que no se me está dando, problemas económicos, y tú le estás pidiendo a Dios con toda tu fe, con toda tu esperanza, con toda la conciencia puesta en Él. Exactamente, y no pasa nada. Y no pasa nada. O por lo menos no a tus ojos. Hoy vamos a hablar de algo que sé que nos duele, pero que nos va a cambiar y nos va a transformar cuando entendemos ese proceso por el que nosotros estamos pasando. Sí, porque es que Dios nunca evita el proceso, pero sí lo acompaña. Entonces Él está siempre como, a pesar de que no lo escuchamos, tú tienes que entender y tener fe de que Él siempre está orando, aunque no lo veamos. Exacto, y que no todo nos lo va a dar así, sino que Él está haciendo que pasemos por ese dolor o por esa situación que nos duele para transformarnos y llevarnos a cumplir su voluntad, porque es que no siempre nuestra voluntad es lo que Él quiere. Entonces, y en medio de eso, Él está ahí, en medio de ese dolor, Él está ahí, o sea, no creas que no te escucha. Porque el silencio de Dios no es ausencia, sino que es formación, es un proceso de que te está formando el carácter, te está formando para que cuando llegue el momento seas consciente y puedas entender por qué Dios permitió lo que tuviste que pasar. Y después vas a mirar para atrás y vas a entenderlo. Exacto, y es que, ¿sabes algo? Que es que a veces cuando nosotros pedimos algo así con todo el corazón y con todas las ganas, resulta que no estamos preparados. Y en vez de bendecirnos, eso nos destruiría porque exactamente Diosito no nos está dando eso ya porque no nos está viendo como preparados. Exactamente, no estamos como que, preparados. Oye, sí,
estás en el punto para ayudarte a esa bendición y tú la vas a manejar como yo quiero que tú la manejes y que con el tiempo tú vas a saber manejar esa bendición. Entonces, si no la da y no sabemos manejarla, pues simplemente lo que vamos a hacer es tomar decisiones que no nos van a servir y lo que termina siendo en bendición, resulta que lo que hace con nosotros, exacto, nos va a dañar. Y nos daña a nosotros y a los que nos rodean. Entonces sí, es importante también entender eso, ¿cierto? O sea, la verdad que es primordial porque es que muchas veces empezamos a juzgar a Dios. Exacto, porque no me lo das, y es que mira que yo estoy bien y yo estoy a ti. Es que yo lo merezco, exacto, y ¿sabes qué pasa también? Que cuando nosotros queremos algo ya, y Diosito no nos los está dando de esa forma que queremos ya, entonces nosotros empezamos a tomar decisiones que alejan la bendición. Para poder recibir esa bendición hay que obedecer a Dios. Es que también es eso, entramos en un estado como de ansiedad. Cuando no recibimos la bendición, entonces, claro, empezamos a tener tanta ansiedad que empezamos a tomar decisiones totalmente equivocadas con lo que Dios ya tiene planeado para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Retrasar todavía más la bendición. Claro, eso se aleja porque estamos tomando caminos que Dios nos dice, pero oye, te estoy diciendo, por ahí no espérate. Por ahí no. Total, así es. Recordemos que Dios nunca llega tarde. Él llega cuando nosotros, cuando el alma, cuando la mente, cuando el corazón, cuando el espíritu está listo. Exacto. Está listo para recibir esa bendición. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios. Y no hay que volver esa frase de cajón. Porque a veces yo siento, y yo me lo he tomado así. Sí, yo también. Que a mí me dicen, no, pero es que el tiempo de Dios es perfecto. Y eso queda ahí, ¿cierto? Como por consolación. Ajá. No, en serio, creámosle a esa persona cuando nos dice, tanto como el que la dice como el que la recibe. Tengamos esa conciencia que es real, que cuando uno dice el tiempo de Dios es perfecto, es porque es perfecto, o sea, no se equivoca. Dios no se equivoca. Y ¿sabes qué pasa? Que es que uno ve hasta cierto límite. Dios tiene el panorama visto completico y uno no sabe lo que Dios tiene preparado para uno no sabe si es mucho mejor de esa bendición que uno le está pidiendo a lo que le tiene a uno preparado. Eso. Uno a veces cree que, a ver, en la mente humana tan limitada, pues uno, digamos que tiene una petición, un deseo, está pidiéndole algo a Dios, está pasando por una situación difícil, entonces uno le pide algo a Dios y uno siempre, o sea, uno ve hasta cierta parte. Entonces uno dice, bueno, Diosito, te pido tal cosa para que esto se solucione, ¿cierto? Sí. Pero resulta que Dios permite que pases por un proceso dolorosísimo, traumático, que sientes que definitivamente ya no te vas a poder levantar. Que uno encuentra como el sentido, porque a mí, porque me está pasando esto a mí. Exactamente, porque pues hay situaciones muy difíciles en esta vida. Y resulta que, claro, como uno no está viendo el panorama completo, el mapa completo, uno no ve lo que Dios tiene más allá preparado para uno. Que es mucho más grande que lo que uno le está pidiendo. Siempre cuando uno pide algo y ve que se está demorando mucho en recibirlo, cuando uno ya recibe esa bendición de la forma en que Dios quiere que la reciba, uno se da cuenta que es mucho más grande de lo que uno pedía o de lo que uno deseaba anteriormente. Entonces es tan maravilloso el amor de Dios y tan grande y tan inmenso que tan infinito, tan no es indescriptible, o sea, es que no se puede explicar, no hay palabras que tú dices, wow, o sea, de verdad te sorprendes tanto de lo que Dios es capaz de hacer en la vida tuya y de los que te rodean, que ya no te va a caber duda de que esa era la voluntad de Él. Y es por eso que podemos decir que no es un no rotundo cuando le pedimos y no nos los da, y no es un no rotundo de Dios, no es como que, oye, te la olvidé. Aunque algunas veces siento que Dios sí te dirá no. No es por ahí, no es el momento, exacto, o no es el momento, o no es esto, es esto más grande. Pero exacto, como te digo, o sea, no es un no rotundo de como que no te voy a bendecir por un lado, por el otro, sea la bendición que sea, sino que él te dice, oye, todavía no, calma. ¿No estás preparado o te voy a dar algo mejor? No es por ahí. No es por ahí, exacto. Así es. Y te voy a decir una frase que yo por ahí escuché, que te lo juro que me dejó como pensando, me iba a acostar y estaba yo pensando en esa frase. Sí. Decía, hay bendiciones que pesan y si Dios nos fortalece primero en nuestras manos, se nos caen. Dios. O sea, es así. Súper, súper fuero. No. Es justamente de lo que hablamos en este episodio. Claro, porque
si no estamos preparados, lo que decíamos, no, claro, lo que decíamos antes, si no estamos preparados para recibir esa bendición, lo que va a hacer es destruirnos completamente. Sí, desperdiciar todo eso que le rogamos, le lloramos, le pedimos, le oramos a Dios y resulta que no vamos a tener la hicimos nada. conciencia para poder hacernos cargo de esa bendición. Porque me gustó. Sí, a mí también me encantó, me gustó muchísimo esa frase y ya, o sea, que la quería compartir porque yo sé que también pues como que se le puede quedar a muchas personas ahí y la pueden tener como para aplicarla siempre, tenerla en cuenta cada vez que estén pasando por un proceso difícil. Recuérdenla que de verdad que es la preparación, es una preparación que Dios quiere para nosotros para asumir esa bendición como Dios quiere. Bueno, yo les quiero poner una tarea a todos ustedes para que nos escriban ahí, por favor, si están atravesando por un proceso difícil, ¿ustedes cómo lo están tomando? ¿Como una formación, como una transformación, una preparación, como una preparación o como un castigo? Escríbanos ahí, por favor. Porque la verdad que la diferencia entre los dos cambia. Cuando tú entiendes todo. Eso, cambia. Exacto. Sí, cambia y, todo. Pues no, escríbanos porque a veces escribir sana, aquí estamos nosotros para leerlos. Cuando leamos sus comentarios nos gustaría hablar de eso para aconsejarnos entre nosotros, no están solos. Este es un espacio súper seguro para que se puedan desahogar, para que puedan escribir de verdad lo que sienten, por lo que están pasando, así que los vamos a estar leyendo. Porque créanme que todos hemos pasado por ahí. Sí, todos, absolutamente todos. Y no, y recordarles que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Las promesas de Dios no se atrasan ni se desvían. Él las cumple. Siempre las cumple, así es. Y pues nada, o sea, vamos a hablar un poquito como de nuestra experiencia personal. Yo les quiero compartir algo muy personal. Y es que, bueno. Aquí es que empieza el chisme. Nosotras somos mamás. Yo soy mamá soltera, tengo una niña hermosa, preciosa, divina de 7 años, pero esa niña hermosa, preciosa de 7 años, pues su papá no figura en su vida, no responde por ella. Digamos no que hay ella, un papá. Sí, no hay un papá presente, o sea, digamos que ella es solo mía. ¿Sí? y de Dios. Y de Dios, y ella es hija de Dios, así como nosotros. Así. Y resulta que cuando yo estaba en embarazo, pues yo tenía una relación con el papá de mi hija, pues muy tóxica, tormentosa, violenta, agresiones verbales que me aguanté mucho por amor, por creer que una familia de papá, mamá e hijo era lo que estaba bien, lo que yo tenía que cuidar, pasara lo que pasara, pues esa era mi crianza también. Sí, sostener un hogar, lo que pasara. Hice un retiro en embarazo para poder, no sé, o sea, decir, yo voy a salvar mi familia, porque es que de verdad, o sea, era una relación difícil, complicadísima. Y yo me acuerdo que cuando yo salí de ese retiro espiritual, yo tenía 5 meses de embarazo, o sea, imagínate. Ay, qué duro. Sí, yo tenía 5 meses de embarazo y yo me acuerdo que yo salí de allá entregada a Jesús, diciendo, bueno, este es mi momento para yo hacer que Diosito cumpla mi milagro de transformar a este hombre y que todo vuelva y que todo sea maravilloso, la familia que yo quiero, la familia que mi hija necesita, la que merece, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que yo me arrodillaba y yo me aprendí oraciones y yo lloraba y yo, Diosito, por favor, que él entienda que su familia es lo más lindo, que no es otra, que por favor cambies el corazón de ese hombre tan duro, tan grosero, tan terco, metía vicio, fumaba, entonces cuando salía a fumar y llegaba a la casa, pasaba cigarrillo y yo en embarazo. Entonces, claro, yo aguantándome ese olor y todas esas náuseas, y yo, Diosito, por favor, cámbialo, te lo pido. Transfórmalo. Nunca. Sentí que jamás me escuchó, sentí que, sí, que había sido abandonada por Dios, porque lo que yo le oré, lo que yo le pedí, las lágrimas que yo sufrí, creo que mi embarazo fue un embarazo demasiado sufrido, difícil. Y llegó un momento en que definitivamente no pude, no me aguanté más. O sea, llegamos a los límites, él y yo, límites de que definitivamente, o sea, hasta la policía lo tuvo que sacar de mi casa porque llegó a extremos horribles. Y cuando él se fue, pues nunca supe más de él, nació la niña, nunca más apareció, nunca más
sí, nunca quiso oye, preguntarme como que ven y mi hija o qué, bueno, tú y yo nos separamos, pero la niña. Sí, Ahora que vengo en este camino de donde conocí a Dios realmente, entendí que el proceso no era para él, el proceso era mío, la transformación era mía. Todo eso lo tenía yo que vivir. Listo, mi hija en mi barriguita no se lo merecía, pero era sí, yo, era mi corazón, era mi mente, era el amor propio que yo me tenía, lo tenía que pasar y lo tenía que sufrir y no me dio la familia que uno espera y anhela, pero me dio esa, una familia chiquitica de dos que para mí es mi vida, mi todo, y que todos los días me levanto y que hago esto por ella y que definitivamente no hace falta tener un papá presente porque todos los días, antes de acostarnos, ella y lloramos y para ella eso está bien, es entregarle su vida a Dios y para que un papá ya no me dice, ay mami, y es que mi papá, y seguramente ya está muy chiquita, pero seguramente más adelante no sé sí, llegará el momento. qué tiene Dios para nosotras preparadas, pero en este momento ella entiende toda la situación, ella Sí, sabe que ahí no hay un papá y yo le dije la verdad, yo le conté toda la verdad y lo entendió maravilloso, o sea, increíblemente lo entendió muy bien, bien, lo fue tomó muy bien, receptiva, sí, lo ¿cierto? entendió bien, nunca me dijo como, ven, o sea, no, pues supongo que en la transición y en su crecimiento va a ir preguntando cositas, pero somos felices, ella es una niña feliz, es una niña llena de amores, no le falta nada, sus abuelos la aman, su tía la ama, Ay, mucho. su primito la ama, entonces pues más ahora entiendo que definitivamente por algo me estaba sacando de ahí a las patadas, o sea, Sí, literalmente a las patadas. ¿Por qué? Porque yo no le estaba obedeciendo, o sea, Diosito muchas veces me dio señales de como que, oye, mira, sí, a él le faltó sacar la mano del cielo y correr el pelo y sí, sacarla de ahí. inclusive listo, si yo hubiera quedado en embarazo y yo me hubiera separado de él, no sé, a lo mejor él se avispa y responde así no tenga nada conmigo, es que no sé, pero como no le obedecí desde un momento que él me dijo como que, oye, mira, pues claro, toqué extremos con él y obviamente eso llevó a que mi hija sufriera en mi barriguita también. Entonces, porque yo sé que todo eso se le transmite a la niña. Sí, obvio, todo. Entonces, sí, ese es mi testimonio de como que Del momento, el proceso el difícil que proceso y pasaste. después de que nació la niña y los primer años y todo este tiempo ha sido como entendiendo de por qué Dios me sacó así de esa relación. Y la verdad que te has convertido en una mujer admirable por haber pasado todo lo que has pasado. Sinceramente creo que el propósito de Dios era demasiado No, y grande. Y perfecto. en ese momento, ¿Ven? obvio, no lo veías tú y yo tampoco. O No, sea, nadie sabía nadie, como que qué está pasando nadie, acá. y todo el mundo, pero es que, y yo me acuerdo que mi familia me decía, pero es que esa es el papá de su niña, o sea, tiene que luchar, siga orando, y yo me acuerdo que yo iba a todos esos, después del retiro que uno hace, uno va como a unas reuniones semanales. Sí, Y yo me acuerdo, no, Dios mío, a mí me faltaba, yo no sé qué me faltaba hacer en esa reunión para que Diosito me pudiera dar ese milagro de darme mi familia. Yo me acuerdo que yo todos los días iba a la iglesia y le prendía las velitas y le echaba su platica y me arrodillaba, Dios mío, eso, no, que yo que no hacía, imagínense. pero imagínate. Pero aquí Dios. estoy, ¿no? Feliz, contenta, o sea, a mí no me hace falta nada. Yo con Dios y con mi hija estoy llena, estoy en paz, estoy Es que completa. de verdad que la paz de Dios, la paz que da Dios, Mm, va más allá de cualquier entendimiento. O sea, es una paz que no tiene explicación. no la tiene Es porque así. yo creo que en el episodio pasado les comentamos que no importa si el fuego arde por fuera, pero si uno tiene a Diosito en el corazón es que no hay problema, no hay circunstancia, o sea, no hay nada que te robe esa paz. No hay claro que hay momentos difíciles pues, Sí, en todo el el ser mundo los humano, pasa pasa. sus idas y venidas, pero creo que cuando de verdad tienes esa fe tan grande en Dios y lo tienes de verdad en tu corazón, esa paz Sobrepasa, sobrepasa entendimiento. uno lo Es así, sabe llevar. totalmente. Cuéntanos de ti, por favor. No, yo también pasé mi momento muy difícil también en el tema de la maternidad, en el tema de la familia, porque pues yo también soy madre soltera, pero el papá de mi hijo, sí es un papá que ha estado, digamos, lo que presente eh, hasta cierto punto, ¿sí? En la vida de mi hijo, en la vida mía, pero sí ha sido muy complicado el tema de que cuando
yo me separé del papá de mi hijo, pues yo siempre también fui criada en ese aspecto de que hay que sostener, de que la familia es todo. Y muchas veces, o sea, sí está bien uno luchar, pero cuando tú ves que la otra persona no está enfocada en lo mismo, pues a uno le queda muy difícil. Sí, claro, luchar solo es muy duro. Sí, es demasiado duro y pues lamentablemente el padre de mi hijo en ese momento no estaba como en ese camino, enfocado pues en eso, sino que él estaba viviendo su propio proceso personal. Entonces, para mí fue muy duro porque yo también traté de sostener eso mucho tiempo hasta que ya no había más, pero yo le pedía a Dios, yo lloraba, yo me arrodillaba, yo no dormía. Aguantaste Yo mucho. aguanté muchísimo Infidelidad. tiempo, infidelidades, idas y venidas, inestabilidad emocional. Entonces, pues claro, yo pasé ese proceso tan difícil que yo empezaba a cuestionar a Dios y yo decía, mi Dios no me está escuchando, ¿cómo es posible si esto es una familia? Y pues obviamente lo que enseña a Dios es a tener un hogar, ¿cierto? Como a sostener Sí. la familia, que es el núcleo de Y la lo que pasa es sociedad. que uno cree que lo que uno tiene en el corazón la otra persona lo tiene, o si no tiene a Sí. Dios, la otra persona tiene a Dios, y no, o sea, Y en realidad no, cada no, persona sí. está Y viviendo entonces su uno en vida ese diferente. momento no entiende Ujú. que todo pasa porque es un proceso que Dios nos está preparando para que nos cumplamos un propósito que Él tiene con nosotros, ¿cierto? Entonces yo Sí, en ese momento pues obviamente no lo entendía, pero digamos que ya cuando ahora empecé yo, pues ya de un tiempo para acá que empecé yo a ver como el sentido de lo que Dios tenía conmigo, sí, empecé a ver como yo como mujer me empecé a desarrollar en muchas áreas de mi vida, tanto profesional como espiritual, como mentalmente. Me empecé a dar cuenta del propósito tan grande que tenía Dios conmigo, porque es que yo estaba en un punto de depresión y de que yo sentía que yo no valía nada, ni como ser humano, ni como mujer, y creo que eso le ha pasado a muchas mujeres en el mundo, que claro, entregan su vida, digamos que a su esposo, a sus hijos, a su familia, y sienten que tienen que hacer todo por sostener eso, y se olvidan de sí mismas, se sí, olvidan de que tienen que luchar por sus propios sueños, alcanzar sus metas, y se cegan a eso. sí, cuidar esto que nos dio Dios, y no empiezas Exacto. a cuidar cosas Y no externas, está mal personas, enfocarse en eso, en la familia, en el hogar, pero no abandonarse a uno mismo. claro. Y que siento que eso fue lo que me pasó y que ya al lograr salir de ahí, porque el papá de mi hijo es de otra ciudad, vive lejos de acá, nosotros nos volvimos para acá, para nuestra ciudad natal. Entonces, claro, también poner como esa distancia de por medio hizo que terminara yo de soltar ese lazo que tenía con él, porque pues fue, digamos que mi primer amor fue, sí, fue todo, digamos que fue esa relación duró muchos años y para mí fue, Desde el sí, desde el colegio, colegio y fue todo. Entonces, claro, tuvimos un hijo, formamos un hogar, vivimos como un hogar súper un duro, tiempo, o sea, desprenderse de eso, muy desprenderse de duro. eso, porque para mí, yo siempre he sido una mujer muy hogareña y para mí el hogar siempre ha sido como la prioridad. Ujú. Entonces yo, para mí, mi paz y mi felicidad era estar en mi hogar con mi esposo, con mi hijo. Esa era mi paz más grande. Pues Claro. claro, cuando se me fue arrebatado, eso para mí fue muy duro. Y pasar por todo ese proceso y el silencio de Dios y ver que nada pasaba y ver que las cosas al contrario, en vez de mejorar, empeoraban cada Peor. día más. Pues fue muy duro, pero ver ahora el propósito de Dios para mí ha sido maravilloso. Yo, Qué crecimiento qué crecimiento personal has tan tenido. grande y qué transformación, en serio. Yo pues que recuerdo, me acuerdo que tú trabajabas para él. Ah, ok, sí, porque él Él tenía tenía su una empresa. empresa, pues estaba formando empresa Pero yo también. sentía que ella estaba como tan limitada como a lo que él le dijera que Sí, debía hacer, es pero que yo no en se ese, explotaba lo que realmente ella, para lo que estaba preparada, para lo que Diosito la tenía preparada. No, hasta esta mujer ahora, mejor dicho, no tiene no, límites. no, es que uno se empodera mucho cuando sale de Sí. como de esos límites mentales que se crea uno. Mm, Porque lastimosamente sí, uno cree que no, uno no es capaz de nada, uno siempre, no, así para lo mínimo. sí, Ser mamá, literal. el hogar. Yo no veía, no tenía en cuenta mis dones, mis talentos, no. O sea, yo la verdad, yo sentía que yo no Sí, servía sino para ser mamá y ser esposa. sí, 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 Es sí, así. de acuerdo. Pero bueno, gracias a Dios salimos Aquí de eso, estamos, estamos acá, somos unas mujeres feliz. empoderadas, fuertes, echadas para adelante.
creo que somos capaces de lo que sea si estamos agarrados de la mano de Dios. La verdad que... Y que obviamente después de todo eso, también hemos pasado por situaciones, aparte de lo que de lo que les estamos contando, pues hemos pasado por situaciones también familiares complejas, complejas, sí. y hasta con nuestros hijos, en nuestras casas, cada uno en nuestras casitas. Pero mira, o sea, nosotros no nos limitamos a seguir y a obedecer a Dios, porque sé que Él nos acompaña en todo momento. En todo momento, mientras estemos con Él, creo que no hay No hay problema que sea imposible que de no, resolver. Y bueno, yo creo que eso era como lo que queríamos comunicar y expresar y compartirles en este episodio. Y pues la verdad o sea, maravilloso. Que tomen estos testimonios para que en esos procesos que están viviendo ustedes no lo tomen como un castigo de Dios, como que Dios definitivamente los olvidó, o tú no eres digno de recibir esa bendición. No, tómalo como ese proceso, o sea, llénate de mucha fe, de mucha paciencia, síguele orando, síguele pidiendo, obedécele. Es muy importante obedecerle para que esa bendición no tome rumbos diferentes, o se convierta en algo difícil y peor para ti, sino que entiéndelo, y que también sepamos escucharlo cuando Él nos habla o sea, sí, de obedecerlo para que nos dé eso que tanto le pedimos. Total, lo que hablamos en el episodio anterior, aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a identificar cuando Él nos está escuchando, porque muchas veces, cuando Él nos está hablando, porque muchas veces creemos que Él no está, de verdad hay mucho silencio y resulta que es que nos habla todo el tiempo. Así es. Bueno, y les queremos compartir un versículo que habla mucho sobre eso, sobre que tenemos que confiar en Dios en los procesos difíciles. Esto es Isaías 55 del 8 al 11 y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jesús. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semillas al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Qué resumen de todo lo que hemos hablado, básicamente. En un versículo, todo. Básicamente de que nosotros, o sea, lo que Dios tiene preparado para ti es súper diferente a lo que nosotros mínimamente alcanzamos a ver. Exactamente. Es algo súper pequeñito a lo grande que Él tiene sus para pensamientos ti. Y sus acciones y sus obras son muchísimo más grandes que las nuestras. Y perfectas. Y son perfectas. Él no se equivoca nunca, no falla. Bueno, y antes de despedirnos, recordarles que se pueden suscribir al canal, activar las notificaciones para que estén súper pendientes cuando subamos episodios, porque yo sé que esto que compartimos acá muchas veces es un mensaje de Dios hacia tu vida y te puede estar mandando un mensaje súper importante. Entonces, activa las notificaciones para que estés súper pendiente. Sí, para que sepas, yo creo que, bueno, yo lo tomo así, que cuando yo me pongo así a ver videos de TikTok y ver videos de Instagram, porque pues me salen muchas cosas de videos, a veces me salen mensajes como que de personas pues que graban videos y no sé qué, hablando de Dios. Yo siento que es Diosito hablando y justo me da mensajes que yo necesitaba escuchar. Eso es para mí. Sí, entonces. A mí me pasa mucho. Sí, entonces de pronto estos episodios que nosotros les grabamos puede ser un mensaje que Dios te tiene para ti a través de nosotros. ¿Cierto? Así es. Muchas veces va a ser así, estoy segura. Estoy segura. Nada, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Súper felices nuevamente de hacer esto para ustedes. Nos encanta hacer esto, de verdad. De verdad que esto también, aparte de dar una palabra de Dios, también nos sana mucho, porque definitivamente contar una experiencia y ver la transformación de nosotras dos a través de esta pantallita es sanador, es demasiado. Uno se desahoga, sí. No, y es como mirar para atrás y de verdad ver todo lo que ha logrado Dios en nuestra vida. Eso es muy, muy lindo. Nos despedimos, no sin antes recordarles que no importa si el infierno arde por fuera, el reino de Dios está dentro de ti. Así es, muchas gracias. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Chao, nos vemos en el próximo episodio. Chao.